Welcome to First Baptist Church of Plum Grove. This is our first attempt to broadcast a service during this difficult time brought on by the pandemic of the coronavirus. Bienvenidos todos a Primera Iglesia Bautista Plum Grove. Una vez más estamos aquí en nuestra iglesia. Lamentablemente no podemos estar en vivo con todos los hermanos juntos, pero estamos usando este método para poder predicar y alabar a nuestro Señor Jesucristo por lo que está pasando en el mundo. Pero una vez más estamos con ustedes en espíritu y en verdad. Our church leadership has made the decision, due to the outbreak of the virus, to cancel all face-to-face activities for the next 2 weeks. Por lo que está pasando, nuestro gobierno y el presidente nos han dado ciertas reglas para seguir, pero como líderes de la iglesia, nuestro que nos importa más es su salud. So hemos decidido cancelar todos los servicios en vivo aquí en la iglesia, pero vamos a usar este método para seguir predicando y alabando el nombre de Cristo Jesús. So for the next 2 weeks, we will be broadcasting a Sunday morning service and a Wednesday Bible study. Así es que por las siguientes 2 semanas vamos a estar usando este método para dar los estudios bíblicos los miércoles y los domingos también, escuela dominical y luego un culto corto para toda la gente. After today, the services will be available in either English or Spanish. Después de hoy vamos a hacer los servicios como siempre en inglés y en español. And let me say that I'm excited about the opportunity that God has given our church. Estamos muy contentos y yo personalmente estoy súper contento por esta oportunidad que Dios nos abre. Es algo que no hemos usado en el pasado, pero primero Dios, vamos a usar esto y vamos a ser más útiles para alcanzar a la gente en esta colonia. As we all pull together, I am confident we will emerge stronger than ever. Todos unidos, como siempre, una familia fuerte, vamos a ser más que victoriosos en Cristo Jesús. The psalmist says in Psalm 46, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. El Salmo 46 dice esto: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Now sit back and join with us as we worship our Lord. Ahora quiero que gocen de estos cantos que vamos a cantar. Olvídese de todo, concéntrate en Cristo Jesús y vamos a adorar al Señor. Let's worship together in song. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Amen. It's another song we want to share with you, Our God. Part of the word says, our God is greater, our God is stronger. And that's what I believe with all my heart, that our God is greater and stronger than this pandemic, than this virus is going on. It's just, we have to hold on to that promise and believe with all our heart. Siguiente canto que queremos compartir con ustedes se llama Nuestro Dios. Una parte dice, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Y con todo mi corazón yo creo que Él es más fuerte que esta pandemia que está pasando, que este virus. Lo que usted y yo tenemos que hacer es agarrarnos de esa promesa.
Cantemos. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. There's none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. There's none like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Brillas en la oscuridad, vida nueva nos das, nadie como nuestro Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, el sanador, grande en poder, mi Dios es mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, el sanador, grande en poder, mi Dios es mi Dios. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, nada nos puede parar. Nada nos puede parar. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, el sanador, grande en poder, mi Dios es mi Dios. Amén. If you would, take your copy of God's Word and turn with me to Matthew chapter 14. Quiero que abran sus Biblias y abran a Mateo capítulo 14. Today I want to talk about things that we fear. Hoy queremos hablar de cosas a las que les tenemos miedo. You know, fear has always been around, El temor ha existido por mucho tiempo. but before the coronavirus, the things we feared were probably losing our job, your kids getting in trouble, and those great words that parents all fear, some assembly required. Antes de hoy lo que temíamos más, ahora lo que se teme más es la palabra el coronavirus. Pero antes temíamos, yo pienso que al perder nuestro trabajo, al perder nuestra casa, o como yo una vez que compré unos columpios para mi hijo,
necesitas leer las instrucciones porque son muchas partes. Eso yo le tuve mucho temor. Did I say that much? No, you didn't. Dijo que si lo dijo tanto así, pero le digo que en español son muchas palabras más que en inglés. So. You know, the things we fear now are running out of milk, running out of bread, and you know the big one, running out of toilet paper. Ahorita lo que la gente teme más es que se le acabe su comida, la leche, los huevos o el papel de baño. But the Bible reminds us not to fear. Pero la Biblia nos dice que no tenga temor. Isaiah 41 says, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my right hand." Isaías 41:10 dice esto: No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. When my daughter was small, we experienced a very big storm. Cuando la hija de él, porque yo no tengo hija, ellos pasaron por una tormenta grande. It was the largest lightning storm I had ever seen. Era una de las tormentas eléctricas más grandes que se había visto. And being small, my daughter didn't understand the storm. Y su hija era muy pequeña, no entendía lo que estaba pasando. All she knew was that it was bright and it was loud and she was scared. Todo lo que sabía es de que la luz estaba muy alta, los truenos sonaban muy recio, pero tenía mucho miedo. Even though she was safe, she didn't feel safe. Aunque ella estaba salva dentro de su casa, no se sentía salva. And it affected her for quite a few years. La verdad la afectó por unos años. Adults are the same. We are frightened by the things that we don't understand. Los adultos somos iguales, le tememos a muchas cosas de que no entendemos. And we have these scenarios that run through our head that may never happen. Y tenemos todos estos planes o nos imaginamos cosas de cosas que van a pasar, pero en realidad nunca pasan. So this morning, I want to discuss how we can handle difficult situations. So, en esta mañana queremos compartir cómo podemos solucionar estas situaciones difíciles. This passage we're going to look at this morning is in Matthew chapter 14, verses 22 through 36. Una vez más, vamos a leer en Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 23. Read along with me in your copy of God's Word. Lea con nosotros. Immediately, he made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side while he sent the crowds away. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. After he had sent the crowds away, he went up on the mountain by himself to pray, and when it was evening, he was there alone. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. But the boat was already a long distance from the land, battered by the waves, for the wind was against it. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. And when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take courage, it is I, do not be afraid." Pero enseguida Jesús les había diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. And Peter said to him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. And he said, "Come." Y él dijo, ven. And Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. Y diciéndole Pedro, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús.
But seeing the wind, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Immediately Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, You of little faith, why did you doubt? Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? When they got into the boat, the wind stopped. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. And those who were in the boat worshipped him, saying, You are certainly God's Son. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, En verdad eres hijo de Dios. Let us pray. Vamos a orar. Father God, may you bless the reading of your word, and dear God, may you speak to our hearts and our minds. For it's in Jesus' name I pray. Amen. Padre, en esta mañana, Señor, entregamos esta palabra, Señor, que usted ha puesto en nuestro corazón, Señor. Señor, que sea de ánimo, Señor, a nuestro ser, Señor. Que sea, Señor, de bien, Señor, para nuestro gozo, Padre. Señor, que lo podemos compartir, Señor, esta mañana con todos sus amigos y que nos dé ánimo y guianza. Todos lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. The setting here is Jesus and the disciples had just fed the multitudes. Aquí Jesús y sus discípulos acaban de dar de comer a las multitudes. And so evening had come, and the disciples asked Jesus to send them away. Llegó la noche y Jesús le dijo a los discípulos, mándelos a sus casas. And so while Jesus was sending them away, he went ahead and sent the disciples into the boat to cross the lake. Cuando ellos los estaban mandando, Jesús le dijo a sus discípulos, súbanse en la barca y váyanse en frente de mí. And so the crowds are dispersing, the disciples are going away in the boat, and Jesus retreats to pray. Mientras que todo eso está pasando, Jesús lo que hace es que Él se va a un lugar y comienza a orar. But as we read the passage, as the disciples went out in the boat, a storm arose. Pero como dice el pasaje, cuando todo eso estaba pasando, vino una gran tormenta. And the disciples were afraid. Y los discípulos tuvieron miedo. And you know, it's kind of like us that although they saw the great things Jesus did, they were still afraid in the storm. Lo irónico es esto, de que aunque ellos vieron todo lo que Jesús hizo, aún así tuvieron miedo por esa tormenta. So there's a few things I want us to talk about in this passage about when storms come. So, queremos hablar sobre esto, sobre qué es lo que pasa cuando una tormenta viene. The first thing I want you to see is that storms are unexpected. La primera cosa que queremos enseñar es de que las tormentas son algo que no viene a tiempo. So I guess the question is, how do we prepare for a storm that is unexpected? Pero ¿cómo nos preparamos para algo que no esperamos? Number one is we don't be surprised when they come. Primeramente, no se sorprenda cuando vengan. There's going to be different storms in our life that come. Van a haber muchas tormentas y tribulaciones en nuestra vida que vengan. But it is our faith that will see us through those difficult situations. Pero es nuestra fe lo que nos va a dar la victoria. In James chapter 1, verses 2 and 4, it says, Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. And perseverance must finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Santiago capítulo 1 de los versos 2 al 4 dicen esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. So even though storms in our life are unexpected, we know they're going to come. So, aunque las tormentas no las esperamos, sabemos que van a venir. And God will use them to help perfect our faith. Pero Dios las usará para que nuestra fe sea más perfecta. The second thing I want you to understand about this passage is that Jesus sent the disciples into the storm. Otra cosa que queremos que nos enseña este
este pasaje es de que Jesús mandó a los discípulos y él permitió que esa tormenta llegara en ese tiempo. Jesus knew that this would help them in their grow in their faith. Jesús sabía que esa tormenta les iba a ayudar a la fe de ellos que creciera y fuera más fuerte. We shouldn't pray not to experience storms because we will all experience storms in one time or another. No debemos orar a que las tribulaciones no vengan. Como les hemos dicho antes, son buenas, las necesitamos, o debemos orar que vengan, pero que nos prepare el Señor. So Jesus sent the disciples into the storm to test their faith. So Jesús mandó a los discípulos a esa tormenta para probar su fe. Storms are good when God is in the storm. Las tormentas son buenas cuando nuestro Dios está en ella. Now, some storms in our life come because we poke the bear. Ahora, a veces nos metemos en problemas y tribulaciones porque nosotros mismos las buscamos. Sometimes we get ourselves in situations and we're expecting God to get us out of them. A veces nosotros hacemos las decisiones equivocadas o sabemos que no es correcto, pero queremos que Dios esté ahí con nosotros cuando Él no nos puso ahí de primer lugar. But that's not what happened here. Pero eso no es lo que pasó aquí. Jesus told the disciples to get into the boat and go across the lake, knowing they would experience a storm. Jesús le dijo a sus discípulos, súbanse al barco y crucen al otro lado. Pero Jesús ya sabía que venía una tormenta con ellos. I just want to point out that they got safely across. Lo importante aquí es de que, aunque todo esto pasó la tormenta, ellos llegaron a su destino salvos. But the trip wasn't as peaceful as they expected. Lo único que fue el método para llegar ahí no fue un método agradable, pero llegaron. It required more of them than they expected. En sí, ellos tuvieron que pasar por algo que no sabían antes, tuvieron que poner su fe en Cristo Jesús. And even though Jesus had performed many miracles with the disciples, Aunque Jesús ya había hecho muchos milagros con los discípulos, the disciples allowed fear to replace faith. los discípulos lo que hicieron es de que ellos, en vez de tener fe, tuvieron miedo. And we can choose to live in fear or we can choose to live in faith. Usted y yo podemos hacer una decisión, vivir en miedo o temor o vivir en fe. In this passage, there's actually three miracles that happened. En este pasaje hay 3 milagros que pasaron. Jesus walked on water, Jesús caminó sobre el agua, Peter walked on water, Pedro caminó sobre el agua and the sea became calm. y la tempestad se calmó. So if we want to walk on water like Peter did, So, si tú quieres caminar en el agua como Pedro, there's several things that we need to understand to be able to walk on water. hay varias cosas que tenemos que aprender y entender para poder hacer lo mismo. We need to recognize the voice of God. Primero, tienes que reconocer y escuchar la voz de Dios. In verse 25 through 27, it says, "And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the water." Dice que Jesús vino, en el versículo 24 y 25, vino a ellos caminando sobre el agua. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost," and they cried out in fear. Cuando los discípulos los miraron a Jesús caminando sobre el agua, dijeron, es un fantasma. Cuando usted mira un fantasma, ¿qué es lo que le da? Le da miedo. Es lo mismo con ellos. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take courage, it is I, do not be afraid." De inmediato Jesús les dijo, no tengan miedo, sean valientes, soy yo, no tengan miedo. Jesus didn't say, "This is Jesus." Jesús no dijo, soy yo Jesús. Jesus says, "It is I." Dijo, soy yo, el yo, soy Jesús. And they didn't ask who it was Y ellos no preguntaron quién era, because they recognized his voice. porque reconocieron su voz. You know, I hear people talk about God and Jesus in the strangest ways, and it's obvious they know nothing about him. Escucho mucha gente en la calle, en la colonia, hablar de Jesús, pero siendo honesto, no saben mucho de él. Hablan por hablar y por lo que han escuchado, pero no realmente lo conocen. I have here a thumb drive. Mike tiene un thumb drive, no sé cómo se dice en español, pero es para grabar cosas.
It is full, but I don't need everything on it. Está lleno, pero no necesita todo lo que está dentro. You know, it's time for us, for you and me, to delete some of the things in our life and replace them with things we need from God. Let me see that real quick. Así como esto es como una computadora, como una hard drive. Este es de Mike, está lleno. En otras palabras, ya no tiene capacidad de guardar cosas aquí. Pero así como este thumb drive, nosotros también tenemos muchas cosas adentro de nosotros de que no necesitamos. Si Mike quiere guardar cosas aquí más importantes, tiene que sacar lo que no necesita para que pueda poner lo que sí necesita. Igual su vida y la mía, tenemos muchas cosas adentro. Hay que sacar lo que no necesitamos para llenarnos de la cosa que nos sirve. So we need to spend time in God's Word so we can recognize His voice. Necesitamos orar y leer la Biblia para poder reconocer la voz de Jesús. We also need to remember previous victories. También tenemos que recordarnos que hemos llegado a este lugar. No fue fácil, pero hemos sido victoriosos por Jesús. If Peter had remembered the feeding and the miracles, he would have kept his eyes on Jesus. Si Pedro se hubiera recordado de todo lo que Jesús había hecho hasta ese punto, se hubiera recordado no mirar abajo, pero tener los ojos a Jesús. See, Peter took his eyes off of Jesus, Pero quitó los ojos de Jesús and he began to sink. y miró hacia abajo. ¿Y qué pasó? Se hundió. But see, the amazing thing isn't that Jesus walked on water, but that Peter did walk on water. Lo increíble aquí no es de que Jesús caminó sobre el agua. Jesús es Jesús, hace lo que Él quiera. Él tiene todo poder. Pero lo increíble fue que Pedro pudo caminar como Jesús sobre el agua. And so I'm sure after this, Peter remembered this as a victory. Estoy seguro que Pedro, después de que se cayó y después de todo lo que pasó, él puede considerar lo que hizo él, caminar sobre agua, como una victoria. And if we want to walk on water, we also need to release our present fears. Si usted y yo también queremos ser victoriosos como Pedro, caminar en agua, por decir, tenemos que dejar ir todo nuestro temor. Jesus demonstrated power over the things they feared the most. Jesús fue más grande que lo que ellos más temían. El poder de Dios es más grande que el temor de ellos. We need to face our fears, whatever they may be. Necesitamos afrontar nuestros temores, sea lo que sea. But we face them with a faith of knowing that God is greater than our fears. Pero sabiendo que Dios tiene más poder y es más grande que cualquier situación. In Philippians chapter 4, Paul writes, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Filipenses 4:19 dice esto: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. So releasing our fear also requires us, I believe, to recognize our potential in Christ. Necesitamos reconocer también nuestro potencial en Cristo para poder olvidarnos del temor. Paul also writes in Philippians 4, "I can do all things through Christ which strengthen me." Pablo también dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. God will get you through any situation, any storm of your life. Dios te puede sacar de cualquier situación, cualquier tormenta de tu vida. We just need to remember to request God to help us with it. Lo importante es preguntarle o pedirle a Dios que nos saque de la situación. Do not experience the storms on your own. Always experience them with God. No trates de solucionar los problemas o salir de las tormentas por tus fuerzas. Por tus fuerzas, siempre busca las fuerzas del Señor. And that brings us to our third point. Storms can distract us. Eso nos viene a nuestro tercer punto. Las tormentas nos pueden distraer. So we need to remain focused on the Lord. So tienes que estar enfocado en el Señor. When Peter lost his focus, that was when he began to sink. Cuando Pedro perdió el enfoque de su vida, fue cuando él comenzó a hundirse. And God gives us His Word to teach us how to live. Dios nos da la palabra para enseñarnos cómo vivir. He says in 2 Timothy chapter 3, "All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every
good work. Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17 dice esto. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. So God will equip you to handle any storm in your life. So Dios te puede equipar para poder sobrepasar cualquier situación difícil o tormenta. So do not fear the storm. So no tengas miedo a la tormenta. And the fourth thing we want to see is that God actually uses storms. Número 4, el Señor usa las tormentas para, And he uses them, number one, to grow us and to test our faith. las usa para que crezcamos y para que nuestra fe sea usada. Warren Wiersbe says, a faith that cannot be tested is a faith that cannot be trusted. Hay un hermano se llama Warren Wiersbe, dice, una fe que no puede ser probada es una fe que no puede confiar en ella. So God uses these storms to grow us, So Dios usa esas tormentas para que crezcamos and he uses these storms to draw us to him. y las usa para que nos acerquemos más a Él. You know, if it weren't for the storms in our life, we would be tempted to do everything on our own. ¿Sabes? Si no fuera por esas tormentas, yo creo que nosotros tratamos de hacer todo por nuestras fuerzas. So when we realize that we're helpless without God, it helps draw us to him. Pero cuando te das cuenta que tú no eres lo suficiente fuerte, nos ayuda para buscar a Dios. So God uses storms to grow us, So Dios usa las tormentas para que crezcamos, to draw us, para que lo busquemos más a Él and just to display his power and his glory. y para que Él pueda enseñar su poder y su gloria se pueda ver. So when we face a storm like the disciples and Peter did, So cuando nosotros enfrentemos una tormenta como los discípulos y Pedro, we don't need to think of Peter as being the one who took his eyes off of Jesus. no piense que o no se acuerda que Pedro perdió su fe y perdió su enfoque en Jesús. But be like Peter when he asked Jesus, command me to come. Pero sea como Pedro y diga, Señor, déjeme llegar a usted. Because when he focused on Jesus, he walked on water. Porque cuando él se enfocó en Jesús, él pudo caminar sobre el agua. Now that will require us to get out of the boat. Eso requiere que usted y yo salgamos del barco. We need to get out of the boat to exercise our faith. Necesitamos salirnos del barco para poder ejercitar nuestra fe. We need to get out of the boat to examine our faith to make sure it's a genuine faith. Necesitamos salir de ese lugar confortable para poder examinar nuestra fe y a ver si es genuina. And we get out of the boat to enhance or grow our faith. Necesitamos salir de ese lugar para poder crecer más fuertes en el Señor. So as we're going through this difficult time in our church and community and nation, Son esos tiempos que estamos pasando que son dificultosos, nuestra familia, trabajo, iglesia y nación. know that God loves you and has a plan for you, Acuérdate que Jesús, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. and you're not going through this storm alone. Y no estás solo. God is with you. Jesús, Dios está contigo. May we keep our eyes on Jesus. Mi oración es de que nuestros ojos, nuestro enfoque esté en Jesús. Let us pray. Oremos. Father God, help us to keep our eyes on you. And dear God, may you be glorified in this storm that we experience. May you be with us, dear God, and guide us in Jesus' name. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que usted nos ha dado, Señor, una palabra de ánimo, Señor. Y, Señor, mi oración, Señor, es que nos ayude, Señor, en esta situación, Padre, que estamos pasando. Que nuestro enfoque, Señor, sea en usted, Señor. Que nosotros podamos confiar más y más en usted, sabiendo de que usted nos sacará de esto, Padre. Pero saldremos más fuertes y más unidos que nunca, Señor. Todo se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Join us again next Sunday morning and this coming Wednesday night. Quiero que se conecten una vez más con nosotros el miércoles que viene, que va a ser en la noche para el estudio bíblico, y el siguiente domingo haremos lo mismo. As we publish more Bible studies and more worship services. Tendremos más música, más estudios para que se gocen ustedes y toda la colonia. May you stay safe and may God bless you. Tengan mucho cuidado, oren y el que el Señor los bendiga.